Hola, mi nombre es María Gómez Navarrete y a continuación daré inicio a la presentación de mi ponencia de mi trabajo de titulación titulado El dedo a lo infinito de la vida mortal de Blas Cubas en memorias póstumas de Blas Cubas, el lector como cómplice y personaje de la novela. Antes que nada quisiera empezar agradeciendo a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí, a mis amigos y compañeros de la carrera con quienes comparto el amor y la pasión por la literatura, a mis profesores y profesoras de la licenciatura por siempre contagiarme su emoción en cada una de las asignaturas y ser excelentes ejemplos a seguir. Especialmente a aquellos que me ayudaron directa o indirectamente durante la redacción de mi trabajo de titulación. A las doctoras Cecilia Salmerón, Michelle Gama, Selma Rodal y al maestro Luis Felipe Canudas. También al doctor Miguel Cosío y a mi asesor y profesor Roberto Cruz por la paciencia, el apoyo, por nunca dejarme caer y por siempre creer en mí y en mi lectura. A mis amigos de Acapulco, quienes hicieron que el estar lejos de casa no fuera tan abrumador. A Camila y a Henry por hacer de mi proceso universitario más divertido y menos solitario. A mis hermanos Natalia y Alejandro por escucharme, apoyarme y siempre caminar a mi lado. A mi papá y a mi mamá, ya que sin su apoyo económico y emocional no habría llegado tan lejos. Y a toda mi familia por siempre creer en mí. Por último, quisiera dedicarle este trabajo de titulación a mi primo Juan Ignacio, quien por 9 años ha sido mi guía durante este dédalo llamado vida. Gracias. Doy inicio a mi lectura. El objetivo de esta ponencia es exponer la compleja construcción narrativa de Memorias póstumas de Blas Cubas de Joaquín María Machado de Asís. Las principales líneas de investigación que han estudiado la novela se pueden dividir, por un lado, las dedicadas a lo político, por otro lado, el contexto social e ideológico de Brasil en el que se desarrolló el autor, y por último, el enfoque narratológico. La presente investigación está dirigida principalmente hacia esta última línea de investigación, partiendo del problema de que la novela se escribe desde la muerte y las consecuencias narratológicas que esto produce. Por lo tanto, se propone evidenciar que en Memorias póstumas de Blas Cubas, por medio del recurso de la metalepsis, se transgreden 3 niveles diegéticos de la novela denominados tiempo subjetivo, tiempo objetivo y tiempo de lector. Y se fusionan 3 caras distintas del narrador. Finalmente, siguiendo la teoría de la interpretación de Paul de Man, la novela se interpretará a partir del concepto propuesto de Dédalo para referirse a la unión del lector, narrador y personajes. Metodológicamente se consideran las aportaciones de Gerald Genette en su libro Metalepsis de la figura a la ficción y lo que explica Paul Ricoeur en su obra Tiempo y Narración 2 acerca de la construcción narratológica del tiempo. Por último, respecto al marco teórico, se recurrirá al ensayo de Paul de Man, Alegorías de la lectura, para sostener la propuesta del concepto de Dédalo como figura de interpretación en la novela, la cual es fundamental para la presente investigación. Parafraseando a Paul Ricoeur, la enunciación conforma el discurso del narrador, mientras que el enunciado forma parte del discurso de los personajes. En el presente artículo, estos tiempos serán clasificados como tiempo objetivo, el cual representa la enunciación y corresponde al tiempo presente del escrito del narrador, que será denominado Blas Cubas narrador. Tiempo subjetivo, el cual representa el enunciado, donde se desarrollan los sucesos de la historia principal y la vida de los personajes y protagonista, que será denominado Blas Cubas personaje. Y tiempo de lector, considerando el tiempo que Blas Cubas transgrede cada vez que busca un diálogo con el lector, y mediante el que rompe con la división entre ambos. El lector será denominado lector cómplice. Es importante mencionar que para la presente investigación se tomó como referencia el concepto de lector implícito de Iser para referirnos al tipo de lector en esta novela, el cual, en palabras más generales, este se refiere al lector que busca interpretar o deducir la novela con base en las incógnitas o lagunas generadas por el propio narrador. Por ejemplo, abro cita. Llegué, pero no alarguemos este capítulo. A veces me olvido de todo cuando escribo y la pluma va comiendo papel con grave prejuicio mío, que soy autor. Fin de cita. El principio de la cita forma parte de la historia principal del relato, es decir, del tiempo subjetivo. Quien llega al lugar es Blas Cubas personaje contado por Blas Cubas narrador. Más adelante, se pone en pausa la historia e introduce el tiempo objetivo. El resto de la cita es un diálogo indirecto con el lector de la novela, en el que Blas Cubas narrador busca dar a entender su forma de escribir mediante la apelación al lector. La acción de Blas Cubas personaje se deja de lado para centrarse en la relación entre narrador y lector. Es preciso mencionar que el narrador transgrede el tiempo del lector únicamente por medio del tiempo objetivo. La cita anterior demuestra la unión de los 3 tiempos que se presentan en la novela, del subjetivo al objetivo y del objetivo al tiempo del lector.
Como consecuencia, uno de los principales efectos del plano temporal objetivo es el enredo que las digresiones generan en todo el texto. Este tipo de pausas llegan a durar más de lo esperado, creando un caos en la estructura del relato, por lo que el tiempo objetivo tiende hacia el tiempo del lector en un conjunto de digresiones hasta el momento de retomar la escena en pausa de la historia principal. El tiempo del lector también genera un descontrol en la narración, ya que cada vez que surge algo que se supone importante durante la trama de la novela, el narrador explica la necesidad de incluir un diálogo con el lector. Progresivamente el tiempo del lector va apareciendo con más fuerza, incluso por encima de los demás tiempos narrativos. El lector implícito es un efecto de Blas Cubas narrador, pues lo interpela para que el tiempo de la novela sea el tiempo del lector y no la vida de los personajes. Por lo tanto, a medida que avanza la narración, en el tiempo objetivo siempre se encuentra narrando una historia y este se suspende como efecto de sus digresiones, pues cuando toman más fuerza que la trama principal de la novela, lo sitúan en un segundo plano. Blas Cubas, narrador, abandona la ficción de objetividad pretendida como real por quien narra y se concentra en su propio relato y sus digresiones narrativas al contarlo. El tiempo objetivo del narrador se contrapone con el tiempo subjetivo de sus personajes y produce el tiempo del lector. La consecuencia de esta mezcla de tiempos es el efecto de la unión entre el autor, lector y relato en un movimiento de unificación que los hace a veces indistinguibles dentro del dédalo de la novela. Como se comentó anteriormente, los tres tiempos forman parte de la ficción del narrador. Por lo tanto, en cada uno de ellos se fusionan tres caras distintas de Blas Cubas, las cuales son reveladas a medida que avanza la novela mediante el procedimiento de la metalepsis. Según Gerald Genette, la metalepsis consiste en, abro cita, un novelista entre dos novelas, pero también en su propio universo vivido, extradiegético por definición y el intradiegético de su ficción. Fin de cita. Es decir, ocurre cuando se transgreden los diferentes niveles diegéticos, pasando de la diégesis a la metadiégesis y así sucesivamente. Abro cita. La relación entre diégesis y metadiégesis casi siempre funciona en el ámbito de la ficción como relación entre un pretendido nivel real y un nivel consumido como ficcional. Fin de cita. A partir de eso es posible mostrar que el nivel pretendido como real en la novela de Machado de Asís corresponde entonces al tiempo objetivo, un tiempo póstumo del que el propio narrador confía. Y el nivel consumido como ficcional corresponde al tiempo subjetivo, donde se narra la vida de los personajes. Estas tres caras del narrador-personaje se encuentran presentadas en dos tiempos narrativos de la siguiente manera. Por un lado, el tiempo objetivo cuenta con dos Blas Cubas personaje, los cuales serán denominados como la versión simulada y la versión secreta. Por otro lado, el tiempo objetivo cuenta con otro Blas Cubas, el narrador, el cual se distingue como la versión póstuma. En primer lugar, aparece la cara simulada del personaje de Blas Cubas en el tiempo subjetivo. Abro cita. Fui a casa de Virgilia. Muy pronto olvidé a Quincas Borba. Allí era donde mi espíritu acostumbraba a reposar todas las sensaciones malas, simplemente fastidiosas y hasta dolorosas. Fin de cita. Esta cara es la simulada porque gracias a la narración, Blas Cubas no es la persona que dice ser cuando está con Virgilia, sino que utiliza su espacio y amorío con ella para simular o pretender ser alguien que nunca será. Se aprovecha de la amistad de su amigo Lobo Neves para llegar a ser un político importante, mientras que espera que su relación con Virgilia vaya más allá de un amorío secreto. Al final de su vida, cuando creyó por fin encontrar aquello que lo llevaría a la posteridad, la muerte llamó a su puerta. Blas Cubas, narrador, asegura que no fue sino hasta la muerte cuando reflexionó que en realidad aquello que pensaba importante nunca lo fue. En segundo lugar, dentro del mismo tiempo subjetivo, se expone la cara secreta de Blas Cubas personaje. Abro cita. Qué bueno es estar triste y no decir nada. Cuando esa frase de Shakespeare me llamó la atención, confieso que sentí en mí un eco delicioso. Al cabo de 7 días estaba harto de la soledad. Fin de cita. Esta aparece únicamente en las memorias cuando el personaje se encuentra solo, ya que Blas Cubas, narrador del tiempo objetivo, está decidido a contarla. Asegura que una vez estando muerto ya no le importa lo que la gente piense de él. Blas Cubas, narrador, hace ver las dos caras del personaje, pero ninguna se sostiene como coherente por él mismo. Pues dentro del tiempo objetivo se presenta la cara póstuma de Blas Cubas. Abro cita. Tal vez espante al lector la franqueza con que expongo y realzo mi mediocridad. Advierta que la franqueza es la primera virtud de un difunto. Fin de cita. Por medio de esta cara, él menciona lo poco que le importan las opiniones de los demás y el tiempo real durante la muerte. Sin embargo, mediante esta faceta busca conectarse con el lector al interpelarlo. A lo largo de toda la narración, estas tres caras se fusionan entre sí, al igual que los diferentes tiempos narrativos. Dicha unión genera una confusión más grande en la narración. Algo que no se puede dejar de lado es que dichas facetas son tres diferentes representaciones de un solo personaje.
las cuales únicamente se reconocen por medio de la narración póstuma y desinteresada hacia las críticas sociales en las que se envolvía constantemente durante su vida. Las facetas funcionan también para generar una relación más compleja con el lector implícito de la novela, para cerrar todos los niveles narrativos, lector, personajes y narrador dentro de una forma confusa, el dédalo. Gracias a la transgresión de niveles temporales y la distinción de las tres caras diferentes de Blas Cubas, narrador y personaje, a medida que avanza la narración, la novela se va construyendo como un confuso dédalo que incluye al lector interpelado, al narrador autorreferencial y a los personajes. En primer lugar, porque por medio de la metalepsis los niveles temporales son transgredidos cada vez más. Y en segundo lugar, porque las diferentes caras del narrador-personaje pretenden generar una confusión más grande que no distinga entre niveles diegéticos. Parafraseando a Paul de Man, nada hay en la novela que nos autorice a escapar más allá de sus límites en busca de pruebas que no sean parte de ella porque quedan sometidas a la sola autoridad, a la sola realización del texto. Por lo tanto, el concepto de dédalo en tanto figura de interpretación se encuentra en los límites de la novela luego de leerla desde la metalepsis, los niveles y los tiempos. Como un dédalo confuso, cada digresión se desprende de una idea de la trama principal que genera de esta forma más y más caminos de una misma historia. De igual manera, por medio de esta construcción, el lector implícito va tomando cada vez más importancia de la mano de Blas Cubas narrador en la participación de la historia y en la conexión con este. Como consecuencia, el lector aparece referido dentro de un dédalo literario. En la presente investigación, el concepto de dédalo es utilizado para definir la construcción de la novela, la cual se organiza a partir de las consecuencias que los deseos y acciones de Blas Cubas personaje generaron a lo largo de su vida. La estructura de las memorias funciona como lo haría un dédalo. Esta figura sirve para comprender la forma que el narrador crea un universo en el que el lector implícito está consciente de que permanece dentro de un enredo producido por la distinción de los tres planos temporales y la revelación de las tres caras del narrador personaje. Simultáneamente, se distingue el tiempo de la misma forma que Blas Cubas narrador lo hace, pues reconoce que existe un tiempo actual y real en el que se envuelve el lector durante toda la narración de la trama. Esto es una consecuencia de la propia obra y la confusa construcción de la misma. De esta manera, el lector implícito se construye como un intermediario entre las realidades de Blas Cubas y la estructura de la narración. Por medio de la transgresión de los niveles temporales, el narrador busca en el lector un cómplice que se involucre, tanto en la trama de su historia como en la vida que lo rodea. Abro cita. Volvamos a la casita. Te sería imposible entrar en ella hoy, curioso lector. Envejeció, se engreció, se pudrió y el propietario la echó abajo para sustituirla por otra. Fin de cita. Esto demuestra cómo siempre es el narrador quien le dice al lector qué hacer y qué no hacer. Lo hace parte de su historia como otro personaje cómplice de Blas Cubas. A pesar de ser él un mediador, sigue siendo el narrador quien controla los tres tiempos, incluso el tiempo en el que se envuelve el lector. En el transcurso de la narración, este dédalo crece con ella. Se agregan más caminos, más pausas y más historias sobre historias. Es posible mostrar que a medida que la novela se construye como un dédalo literario, el lector implícito es presentado como una entidad que necesita de la ayuda del narrador para que lo guíe a través de su enredo. Gracias a la transgresión de los niveles, ya que Blas Cubas narrador busca cada vez más un diálogo con el lector, su conexión crece junto con sus memorias y con el diálogo y con el dédalo en el que ambos se encuentran atrapados. Abro cita. Mi delirio comenzó con presencia de Virgilia. Virgilia fue mi gran pecado de juventud. No hay juventud sin niñez, no hay niñez supone nacimiento. Y aquí tenéis cómo llegamos, sin esfuerzo, al día 20 de octubre de 1805, el que nací. ¿Habéis visto? Ninguna juntura aparente, nada que distraiga la atención pausada del lector. Fin de cita. Esta cita demuestra que el narrador crea de forma consciente el dédalo de sus memorias y que se propone introducir en él al lector para que, por medio de este mecanismo que caracteriza su narración, el difunto pueda ser guiado un lector cómplice en el dédalo de su propia vida contada como una suma de anécdotas, digresiones y engaños. El libro no es literalmente un dédalo, pero sí se organiza como un dédalo literario al analizar las transgresiones temporales y el reflejo del narrador en el lector. La figura interpretativa del dédalo literario señala la construcción enredada de la novela. A modo de conclusión, la ironía de la novela reside en esta parte, su obsesión con la búsqueda de dos cosas, su trascendencia y el misterio de la vida y la muerte.
Ambas pueden resolverse con base en la lectura de sus memorias, pero es curioso como tanto Blas Cubas narrador como Blas Cubas personaje desearon la trascendencia por medio de un renombre o de un buen puesto económico político, pero al final la única forma de llegar a ella ha sido por medio de sus desdichas narradas en sus memorias. Asimismo, es posible seguir su teoría de la edición humana de una forma más compleja. Abro cita. Cada etapa de la vida es una edición que corrige la anterior y que será corregida también hasta la edición definitiva, que el editor obsequia graciosamente a los gusanos. Fin de cita. Insatisfecho por la última edición ofrecida a sus gusanos, decidió darle una oportunidad a la escritura póstuma de sus memorias, influidas no solo por la etapa de la vida, sino también por el proceso de la muerte. Así, sus memorias póstumas conforman el verdadero legado de su vida. Abro cita. Al gusano que royó primero las frías carnes de mi cadáver dedico con recuerdo añorante estas memorias póstumas. Fin de cita. La cara póstuma presentada en el tiempo objetivo es considerada como la última y definitiva edición de su vida. Por último, es posible pensar que esta investigación se podría extender a futuras investigaciones, analizando no solo los elementos de la novela, sino también los del autor, Joaquín María Machado de Asís, mediante la posibilidad de que existiera un cuarto tiempo en la novela, el tiempo del autor. Sin embargo, este en realidad no se transgrede del todo. Como consecuencia del método de escritura utilizado por el autor, resulta infructuoso comparar la vida de Machado de Asís con la de Blas Cubas, pues aunque se puede analizar la novela a partir de esos elementos, lo que se mantiene es que gracias a los diferentes niveles diegéticos y con base en el concepto alegórico de Dédalo, tenemos la oportunidad de seguir percibiendo la novela bajo esta construcción. Gracias.